Bueno, pues buenas tardes. Me ha tocado a mí comentaros un poquito dentro del Padre Nuestro, que como sabéis es la oración que se está comentando este año en la diócesis, tanto a los curas como a las parroquias, etcétera, ¿no? Es una oración, como sabéis, muy importante para el cristianismo. Yo en mi parroquia, cuando son los entierros, resulta que viene muchísima gente. Creo que es cuando más gente viene a la parroquia son los entierros. Y además, cuando está la gente, las miras y ves que están fijos en tus ojos. O sea, es como si esperasen que tú les digas algo, ¿no? Para enseñarles un poquito ese acontecimiento, ¿no? Y veo yo cuando hacemos la misa, pues que la contestación no es muy fuerte. Como la gente que... yo creo que algunas de las personas que vienen a misa a los entierros, algunas solamente vienen a los entierros, desde que comulgaron a lo mejor no han aparecido por la iglesia, ¿no? Sin embargo, cuando llega el Padre Nuestro, todo el mundo reza el Padre Nuestro. O sea, es algo que ha quedado en la mente yo creo que de la comunión de los niños, y que en casa también se ha rezado y tal, ¿no? O sea, que es la oración que más se reza, seguramente, de todo el cristianismo, ¿vale? Y yo quería empezar por ahí, el Padre Nuestro. El Padre Nuestro, no sé si recordáis aquel texto donde Jesucristo le dice a sus apóstoles, a sus discípulos, no seáis como los fariseos que se hinchan a decir cosas y a decir cosas creyendo que Dios les escucha por mucho hablar. Sin embargo, el Padre Nuestro tiene, bueno, son 7 peticiones, pero el auténtico Padre Nuestro, que es de San Lucas, solamente tiene 5. Solamente 5 peticiones. O sea que es brevísimo. Y sin embargo, es la oración de Jesús. Las demás son invenciones nuestras, ¿no? Lo digo por la importancia que tiene el Padre Nuestro, porque el Padre Nuestro es la oración seguramente que rezaba Jesús. Y cuando sus discípulos le dicen, enséñanos a orar, le dice, rezar así. Y les transmite lo que él reza, ¿vale? Yo quisiera un poco transmitiros el significado de esta oración. Por supuesto, en ese tema que es que tu nombre sea santificado, que es la segunda petición, ¿no? Cuando dice, Padre nuestro que estás en los cielos, y después, santificado sea tu nombre, ¿no? En primer lugar, insistir en lo que os he dicho al principio. Para mí, el Padre Nuestro es la síntesis condensada de la enseñanza de Jesús. En pocas palabras, se resume toda la enseñanza de Jesús. O sea, si alguien, por ejemplo, no supiera del Evangelio ni supiera de nada, con el Padre Nuestro tendría la esencia de lo que es todo el Evangelio de Jesucristo, que, como sabéis, no escribió nada, enseñó a orar y enseñó esta oración. Como si dijera, esto es lo que tenéis que aprender, ¿no? Pasa que tanto rezarlo y tal, y eso parece que le hemos dado poca importancia, pero la verdad es que es extraordinario. De tal manera que en la Iglesia primitiva, el Padre Nuestro y la Cena del Señor seguían siendo 2 cosas fundamentales, y además se hacía solo y exclusivamente cuando se bautizaban. O sea, cuando el niño se bautizaba, o el adulto se bautizaba, después rezaba el Padre Nuestro, antes no. Y entraba a celebrar la Eucaristía. O sea que bautismo, Padre Nuestro y Eucaristía son los 3 ejes sobre lo que giraba la liturgia de los primeros cristianos. Lo digo también porque algunas personas pueden decir, eso de ser cristiano, qué lío, ¿no? Hay que hacer esto, hay que hacer lo otro, hay que rezar el rosario, hay que ir a la Eucaristía, a 20 Eucaristías se hace posible. Es decir, ¿cuánta cosa hay que hacer? No. O sea, básicamente el cristianismo se basa en el Padre Nuestro, en el bautismo, lógicamente, para ser cristiano, y en la Eucaristía, ¿no? O sea, eso es un poquito en torno a eso. Si alguien ya de mayor, ¿no?, dice, bueno, yo es que ya no sé rezar, ya no sé lo que hacer, porque ya la mente se me va, yo no tengo tiempo para eso, reza el Padre Nuestro. Piensa en lo que dice con el Padre Nuestro, ¿vale? Y la Eucaristía, porque bautizado ya estás, ¿no? Entonces, esto nos indica el gran respeto reverencial que se tenía al Padre Nuestro en aquella época. Porque en la liturgia de Oriente, los ortodoxos, por ejemplo, en su liturgia eucarística, cuando van a rezar el Padre Nuestro, dicen lo siguiente: dígnate, oh Señor, concedernos que gozosos y sin temeridad nos atrevamos a invocarte a ti.
Dios celestial, como Padre nuestro que estás en el cielo. Fíjate esa introducción. ¿Por qué dicen eso? ¿Y por qué decimos nosotros también, fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir? Porque vamos a decirle a Dios que es nuestro Padre. Y eso es algo muy especial, porque Dios es el Todopoderoso. Es lo máximo que puedes imaginarte. Y si no hubiera sido por Jesucristo, nosotros, no sé, nos tendríamos como temor, ¿no?, a decirle a Dios Padre. Sin embargo, Él nos dijo, no, decirle Padre. Eso ya es una gran revelación. De tal manera que los que estudian los libros exegéticos de la Biblia y tal, dicen que la palabra Padre que nos ha transmitido Jesús es la revelación más grande que Dios nos ha dado. Llamarle Padre a Dios, cuando siempre Dios es el Todopoderoso, aquel que parece que tenemos temor, aquel que tenemos que reverenciarlo, etcétera, ¿no? Ese es nuestro concepto instintivo, ¿no? Pues Dios nos ha dicho, no hagáis eso. Además, juntamente con eso, tengo que deciros algo más. Mirad, ¿qué palabra utiliza Jesús para llamarle Padre a Dios? Es una palabra aramea. Sabéis que en la época de Jesús se hablaba el hebreo. El hebreo es una lengua semita, como el árabe. Yo cuando oigo aquí en mi barrio de Santiago que hay muchos árabes, ¿no?, muchos musulmanes, y veo a las mujeres y a los hombres hablar en árabe, esa es la lengua más parecida a la que hablaba Jesús, porque es una lengua semítica, ¿vale? Es igual que oye hablar catalán, castellano, francés, dice, eso es parecido, ¿vale? Lo mismo parecido hay, ¿no?, en las lenguas romances entre ellas que entre el árabe y el hebreo. Bueno, pues Jesús, cuando le dice a los discípulos, cuando le dice, vamos, enséñanos a orar, y le dice, Padre nuestro, decir Padre nuestro, pero en su lengua le dice Abba. Esa es la palabra en arameo. El arameo es una lengua que en esa época de Jesús había desaparecido, es la más antigua de todas, ¿vale?, la más anterior, de ahí surge el hebreo. Sin embargo, se ha conservado todavía esa palabra de Abba, ¿vale? ¿Y qué significa ese Abba realmente? Porque a nosotros, cuando, no sé, leemos la Biblia o nos enseñan las cosas de la Biblia, nos lo dicen en castellano, pero habría que ver en la lengua de los hebreos y de los arameos, cuando leían la Biblia, qué es lo que ellos entendían. Bueno, pues esa palabra Abba no se utiliza nunca para relacionarse con el Padre. O sea, los judíos nunca decían a Dios Abba, porque eso era demasiado, ¿no? ¿Por qué era demasiado? Porque Abba es la palabra que utilizaban los niños pequeños cuando, dice el Talmud, que es un libro judío, que cuando un niño o una niña empezaban a tomar la harina, les salía de la boca Abba Eima, Abba Eima, Abba Eima. Es decir, ¿qué significaba? Es un balbuceo. Incluso no se declina ni nada. Es una expresión típica de un niño cuando empieza a hablar, cómo se dirige a su padre. Esa es la palabra. Y eso es la gran revelación del Nuevo Testamento, que no solamente nos diga Dios que tenemos que decirle Padre, no. Pero es que nos ha dicho que nos llamamos Padre, pero con esa palabra, con lo mismo, de igual que un niño pequeño, recién nacido, se dirige a su padre y a su madre. La madre es Ima, de Inmaculada. Ima es la palabra que la niña o el niño, cuando empieza a hablar, dice el Talmud, la primera palabra que balbucea es Abba y Ima. Eso es, ¿no? Pues cuando Jesucristo les dice a los discípulos, cuando oréis, decid esto, Padre nuestro, Abba. Padre nuestro es la traducción de Abba. Padre mío, Padre nuestro, pero se queda corto. Es que eso no es. Pues por eso es bueno que sepáis el origen de esa palabra, ¿no? Y pensad, por ejemplo, cuando en el Éxodo Moisés se dirige a Dios allá en el monte Sinaí y se postra, quítate los zapatos porque estás ante Dios y tal. Imagínate la omnipotencia y la grandeza de Dios que aquel hombre que es un hombre de Dios, Moisés, tiene que hacer para plantarse ante Dios. Sin embargo, Jesucristo rompe todos los esquemas. Dice, no. Vuestro Padre Dios, vuestro Dios es Abba. Con eso sobraría ya para explicar el Padre Nuestro. Así se empieza el Padre Nuestro, ¿no? Imaginaos la confianza de Jesús. Y claro, ¿y por qué le dice eso? Es que Jesús, cuando hablaba con su Padre, Dios, decía eso, Abba.
y nos ha participado a nosotros la misma expresión que Él utiliza con Dios. O sea, eso es grandísimo, ¿no? Eso era un poco lo que más me llama la atención, es eso, y con eso bastaría, ¿no?, para hablar del Padre Nuestro, porque empieza por ahí, Padre Nuestro que estás en los cielos. Ese Padre Nuestro que estás en los cielos no sirve, es solamente Abba, lo demás no sirve ya, ¿eh? Esa expresión, ya digo, que los niños pequeños, como dice el Talmud, os lo puedo leer, dice, después de que el niño aprecia el gusto de la harina, dice el Talmud, o sea, cuando es destetado, aprende a decir Abba e Ima. O sea, esas son las primeras palabras que balbucea. En la vida cotidiana, los niños ya crecidos llaman cariñosamente a su padre todavía Abba, pero es su padre, el padre de ellos, el que les quiere. Y además se lo dicen con cariño, por ese momento en que el padre, por ejemplo, o el niño, hay una, no sé, una sintonía especial un día, ¿no?, que uno se dirige a, como la mujer al marido, o como viceversa, que dicen cariño, ¿no?, esa expresión. Ese es el sentido de la palabra padre. Y es bueno que lo sepáis, porque es curioso esta idea que hay que saberla, ¿no? Bueno, pues con esa misma palabra con la que Jesús hablaba con su Padre, nos ha enseñado a llamarle nosotros a Dios. O sea, para que veáis un poquito van los tiros, ¿no? Otra cosa importante es lo que quería comentaros. Ahí me toca decir esa expresión que tu nombre sea santificado, ¿no? Yo os he dicho que en San Mateo tiene 7 peticiones, que son el Padre Nuestro que nosotros rezamos es el más largo. ¿Y por qué es el más largo? Porque las palabras de Jesús, conforme se iban oralmente transmitiendo, algunos le ponían alguna cosa más para hacerlo más explícito y para, no sé, explicarlo un poco, ¿no? Pero el originario es mucho más breve y por eso es interesante. Y en ese original no dice santificado sea tu nombre, sino que tu nombre sea santificado. Esa es la expresión. ¿Y qué quiere decir eso? Estas palabras son las primeras palabras de la oración de Jesús después de Padre. Las primeras que se dirigen a Él, a su Padre. Y hace referencia también a una oración que los judíos en la época de Jesús hacían. O sea que Jesús utiliza este Padre Nuestro, pero es un desarrollo, es una transmisión de aquello que desde niño pequeño Él hacía. Era la oración de Jesús desde pequeño. Y a eso se le llamaba Kadish en hebreo. El Kadish. El Kadish es una oración que hacían los judíos. El servicio divino que hacían en la sinagoga terminaba siempre con el Kadish. Así se llama en hebreo, ¿no? ¿Y qué es el Kadish? Una oración. Y dice lo siguiente: ensalzado y santificado sea tu gran nombre, decían los judíos. Esa es la oración que hacían al final de la oración, de su oración, ¿no? En el mundo que Él, por su voluntad, creó, haga prevalecer su reino en vuestras vidas y en los días vuestros y en la vida de toda la casa de Israel, rápido y en breve tiempo. Y a eso decir siempre amén. O sea, que su nombre sea santificado en el mundo y en todas las partes. Por tanto, no es una petición, es un deseo que muestra el judío, y Jesucristo coge esto y lo pasa a los discípulos, porque es una oración que procede del judaísmo. Ya sabéis que Jesucristo es judío y la madre también, ¿vale? O sea que nosotros somos, se puede decir, herejes del judaísmo, ¿no? Pero que tenemos la mejor cosa que tiene el judaísmo, se ha transmitido a nosotros, ¿no? Este deseo de que su nombre sea santificado por parte de los judíos cuando leían ese Kadish no es una petición, sino un deseo, como os decía, como un grito de lo más profundo del creyente, que experimenta la miseria en su propia persona y en la humanidad en que vive, y desea ser liberado. De ahí surge la oración del Kadish. Es decir, es un sentimiento que tiene el pueblo de opresión, de miseria, de que no está conforme con el mundo que vive, que tiene muchos problemas, que ve que este no es el mundo mejor de los mundos posibles. Y entonces a Dios se dirige con ese gran deseo, ¿no? Que su nombre sea santificado. Y sabe que eso es un deseo que tiene y que se va a cumplir. Y ese deseo es el que se convierte en la esperanza que el pueblo judío tiene en la venida del Mesías. ¿Vale? Bueno, cuando Jesucristo viene, sabéis que hay una expectación con Jesucristo. ¿Será este el Mesías? ¿Será el que tenía que venir?
será el que nos va a revelar a Dios, será el que va a santificar el nombre de Dios, será el que va a hacer que el reino de Dios se imponga en este mundo. Esa era la gran duda. Sabéis que a Jesucristo lo buscan a veces, se pueden a dudar de esto, ¿no? Y la oración de Jesús es la misma, por tanto, que recitaban el Kadish. Pero hay una diferencia grande. Cuando Jesucristo utiliza esa misma oración para transmitirla a los discípulos, la diferencia es grande. ¿En qué consiste la diferencia? En que el Kadish, la comunidad judía que se debate en las tinieblas del mundo presente, desea que se cumpla rápido la venida del Mesías. Cuando el santo nombre de Yahvé sea santificado. Entonces, santificar el nombre de Dios es que su nombre se realice en toda su santidad. Es decir, que en este mundo se imponga el nombre de Dios. O sea, que todo esté bajo la tutela de Dios. Que el mal ya no exista. La destrucción del mal. Pero el mal en todos los sentidos. El mal espiritual, el mal psicológico, el mal moral, todo. Para que el ser humano que está esclavizado por ese mal, lo libere. ¿Vale? Ese es un poco el deseo de este pueblo. ¿Cuándo vendrá el Mesías?, decían ella, y nos dará ese reino nuevo, donde todos viviremos felices, ¿no? Tendremos esperanza, ¿no? En el Padre Nuestro se dice lo mismo que en el Kadish, pero ahora la comunidad que lo reza, que somos nosotros, lo hace sabiendo que el gran cambio ya ha llegado. ¿Y por qué ha llegado? Porque ya Jesucristo lo dice. Dice, si yo expulso los demonios en Mateo y en Lucas dice eso, pero si yo expulso los demonios con el poder del Espíritu de Dios, es que ha llegado ya a vosotros el reino de Dios. Su nombre ya ha sido santificado. ¿Dónde ha sido santificado el nombre de Dios? En Jesucristo, que es el Hijo de Dios hecho hombre. O sea, porque es el mismo Dios y es el que ha venido a construir el reino de Dios. Por tanto, ya ha empezado la hora mesiánica. Ya el Señor ha sido santificado en Jesucristo, que ha muerto por todos. Ahí está la santificación del nombre de Dios. Nadie podía santificar a Dios más que Cristo Jesús, el mismo Dios hecho hombre, ¿vale? Y su reino, por eso, reino de Dios y santificación van unidos, ¿vale? Incluso cuando San Lucas hace la redacción del Padre Nuestro, los dos deseos, y es santificado sea tu nombre, sea santificado tu nombre, y que venga a nosotros el reino de Dios, no pone coma ni punto, es todo seguido, es que es lo mismo. En el momento en que se ha santificado el nombre de Dios, su reino ya está presente entre nosotros, ¿no? Ahora bien, la gente normal pregunta, dice, bueno, sí, ya ha venido la salvación, el nombre de Dios ya se ha sido santificado, Jesucristo el reino de Dios lo ha traído, pero aquí estamos todavía mal. Todavía sufrimos. O sea, que eso que esperaba el mundo judío no se ha cumplido. ¿A qué pasa? Es lo que nosotros llamamos un sí, pero todavía no, ¿no? Sí que se ha cumplido todo, pero todavía no está presente de todo, ¿vale? Claro que ya estamos apreciando y gustando las grandezas, riquezas que Jesús nos ha traído. Y se desprende de su mensaje, por ejemplo, el tema de las bienaventuranzas, el tema de la fraternidad, el desvelo por los pobres, la primacía de la paz, de la justicia que él predica, su propia vida entregada a los enfermos, la acogida a todos, a los pecadores, es el buen pastor, etc. Ahí está mostrando que Dios ya ha venido, que Dios está acogiendo a aquellos que sufren. Es el signo cuando San Juan Bautista manda a sus discípulos a preguntarle, ¿eres tú el Mesías? ¿Eres tú el que esperamos? ¿Eres tú el reino de Dios que está presente? ¿Está siendo ya santificado el reino de Dios? Y Jesús les dice a los discípulos, y decirle a Juan, que los pobres son evangelizados, que los enfermos sanan, que los cojos andan, que los muertos están resucitando. Es decir, los signos de la salvación están presentes, ¿vale? Pero esa herencia solo será completa para nosotros cuando Él sea todo en todas las cosas. Es la esperanza del cristiano. Ya está el reino de Dios aquí, pero todavía no está en su plenitud. Su plenitud llegará cuando el fin de los tiempos, cuando Dios ya totalmente venga a nosotros. Es mi teléfono. Y es el vicario episcopal que está llamando. Bueno, pues es un poquito la idea, ¿no? Nosotros ya estamos disfrutando de la presencia
de la santificación del nombre de Dios y del reino de Dios, porque Jesucristo es la presencia de Dios entre nosotros. Cuando sí está con nosotros, ya ha venido la salvación. Y esa salvación se ha transmitido a todos, como sabéis, a través de la cruz de Cristo. Ha muerto por todos y nos ha dado salvación. Pero esa salvación, que ya se está mostrando aquí, a través de que Dios se ha hecho presente tan cercano como Padre, como persona que te quiere, etc., pues eso se revelará plenamente cuando lleguemos al cielo, ¿vale? Por tanto, es una mirada al futuro, una mirada a la resurrección, una mirada escatológica que nosotros decimos al final de los tiempos, ¿vale? Y eso es muy importante porque le ha dado esperanza a la humanidad. Aquí estamos, pero no estamos aquí como una piedra o como, no sé, como una casualidad, ¿no? Como algunos físicos dicen, ¿no? Sino que somos salidos del amor de Dios, pero nuestro futuro es Dios también. De ahí venimos y a Él volvemos. Y todo eso gracias a la presencia de Cristo entre nosotros, ¿no? Bueno, y aquí arranca nuestro proyecto cristiano, que es lo último que quería comentaros, ¿no? ¿En qué consiste ese proyecto cristiano? El proyecto cristiano significa, pues, que eso mismo que ha sucedido, de que Dios ya ha venido y que nos ha proyectado hacia el futuro, pues todo eso resulta que se tiene que hacer presente ya aquí, y es el compromiso cristiano. Es decir, ¿cómo hacemos presente nosotros ese reino de Dios que ya ha venido, que está en Jesucristo, y qué nos ha dicho Jesucristo que tenemos que hacer los cristianos para que ese reino que ya está entre nosotros se haga presente? Es el compromiso cristiano, el compromiso del amor. Eso mismo que habéis visto en el Padre Dios, que habéis visto en Jesucristo, que habéis visto en las palabras de Jesús y en la vida de Jesucristo, eso mismo que estáis disfrutando vosotros porque creéis en ello y lo veis como algo genial, eso mismo tenéis que hacerlo presente vosotros en este mundo, para así vosotros construir en vuestra familia, en el ambiente donde vivís, construir ya ese reino que tendrá su plenitud en el futuro. Por tanto, Cristo, cuando nos invita al Padre Nuestro, no solamente nos invita a ensalzar a Dios y a mostrar el deseo de que su nombre sea santificado y que venga a su reino, sino que nos invita también a perdonar, a amar al prójimo, etcétera, etcétera, ¿no? Y es donde yo quería comentaros pues una cosa bonita, ¿no? Y es que aquí tenéis un libro, que es este, ¿no? Los 4 nombres de Dios. Este libro es de un jesuita, un gran jesuita, que es un místico, porque desde las obras de San Juan de la Cruz, de Santa Teresa de Jesús, de todos estos grandes místicos españoles, y desde la palabra de Dios, coge y dice: hoy, para un cristiano, ¿qué significa construir el reino de Dios? Aquí está. Y además es muy bonito, es fácil de leer y es un libro realmente extraordinario para que vosotros sepáis que ese nombre de Dios, aunque es Abba, pero tengo yo por aquí, es por ejemplo, ese reino de Dios, ese Abba que decimos, estoy yo por aquí, a ver si está aquí está. Dice: cuando Dios se apareció a Moisés en la montaña del Sinaí, está en el libro del Éxodo, Moisés invocó al nombre de Yahvé, dice en la Biblia. Invoca el nombre de Yahvé, dime tu nombre, le dice Moisés a Dios, ¿no? Y Yahvé pasó por delante de él y exclamó Moisés: ah, Yahvé, Yahvé, Dios de la misericordia, Dios de la clemencia, tardo en la cólera y rico en el amor, que mantiene su amor por 1000 generaciones, que perdona la iniquidad, la rebeldía y el pecado. Ahí está la clave. El Antiguo Testamento ya lo dice. Es decir, ¿el nombre de Dios cuál es? Es Abba. ¿Pero qué significa Abba? El Dios de la misericordia, el Dios de la clemencia, el Dios del amor y el Dios de la fidelidad. 4 nombres de Dios. Y lo que hace es coger esos 4 nombres y desarrollarlos en una explicación preciosa desde los textos de la mística, ¿vale? Como todos los místicos coinciden en lo mismo, ¿vale? Por tanto, cada vez que nosotros practicamos el amor, la fidelidad, la misericordia y la clemencia, eso es construir el reino. Ese reino que ya hemos recibido, en la que Dios nos pide, rezando el Padre Nuestro,
Es como si dijera, bueno, sí, que santificado sea tu nombre, venga a nosotros, no, pero tú intenta compartir esa petición que estás haciendo a Dios e intenta poner en práctica eso que tú pides. Porque toda oración es un compromiso siempre. No es como los budistas que se ponen a contemplar para ser felices ellos. No, no. Aquí el cristianismo es lo contrario. En el cristianismo nosotros oramos para alabar a Dios, para santificar su nombre, para tal, pero a la vez es un compromiso. Es que eso mismo que tú le pides a Dios, cúmplelo en tu vida para que eso que pides se haga presente en tu familia, en tu ciudad, en tu trabajo, en donde sea, ¿no? Y si alguien quiere especificar, bueno, pero ese Abba, ¿qué significa ese nombre de Dios? Significa misericordia, significa clemencia, significa fidelidad y amor. Los cuatro, dice aquí los cuatro nombres de Dios y la canasta de las cuatro frutas, dice él, ¿no? Dice, son los cuatro nombres llamados de la canastilla sagrada que revelan el misterio de Dios. En eso consiste el misterio de Dios, en eso. Por eso es el nombre, el misterio es el nombre de Dios. Este nombre lo revela Jesús en su misma encarnación. Dios se ha hecho hombre, porque nos quiere. Pero no solamente se ha hecho hombre, sino que ha venido y se ha puesto a la altura del ser humano. Se llama condescendencia, es decir, ha descendido a nosotros Dios, se ha hecho humano entre nosotros para salvarnos. Y además se ha puesto a paso de la humanidad, va a nuestro paso. No está ahí arriba, ¿no? No. Es que te acompaña, es que vive contigo, es que está deseando que tú vayas por el camino correcto, que practiques ese nombre de Dios en tu vida. Porque de esa manera hará que el reino de Dios se haga presente en el mundo. En las imágenes que utiliza, Abba, buen pastor, recordáis la palabra buen pastor, el hijo pródigo, es que hay un montón de parábolas, de imágenes que Jesús está diciéndote, Dios es así, sé tú así, ¿no? En palabras del Papa Francisco, en la bula Misericordia Vultus, dice así, ¿cómo deseo que los años por venir estén para poder ir al encuentro de cada persona, llevando bondad y la ternura de Dios? Esa es la frase de Papa Francisco. Es para él, como sabéis, el gran proyecto de su pontificado es la misericordia de Dios. Porque es la gran revelación del Nuevo Testamento. La misericordia, la piedad, la ternura de Dios. Él habla mucho de la ternura de Dios, ¿no? Es que es así Dios. Entonces, si queremos que Dios sea santificado y Dios reine en el mundo, tenemos que compartir eso mismo con Él, ¿no? Es un poquito la idea que yo quiero expresar.